Hola, mi nombre es Abraham Bobadilla-Oces, estudiante de doctorado de la Universidad de la Frontera, Chile, ¿ya? Y voy a presentarles eh, una charla llamada Rolling del espacio pseudo-hiperbólico sobre su espacio tangente. Entonces, primero como introducción vamos a decir que el problema de hacer rolling de un cuerpo sólido sobre otro, que en general son con restricciones holonómicas, es un problema que se puede aplicar directamente en física y problemas de ingeniería. Específicamente en mecánica y robótica. Entonces lo que vamos a hacer es dar algunos ejemplos eh, emblemáticos ¿ya? del problema para motivar el problema que vamos a ver. La idea es verlos en dibujos al máximo, que solamente podemos llegar solamente hasta R3, de ahí en adelante ya no es posible hacer dibujos. Entonces, vamos a definir primero una variedad diferenciable de dimensión n, ya que es un espacio topológico que es Hausdorff, segundo numerable, que se ve localmente como un Rn, con una estructura diferenciable. Esta estructura diferenciable lo que quiere decir es que se toma un cubrimiento de abiertos del espacio, y este cubrimiento de abiertos cada abierto es homeomorfo a un abierto de Rn. Entonces, si ambos se intersectan, eh, esta composición que está acá, digamos este cambio de coordenadas, es suave, es diferenciable. Por ejemplo, la esfera. Ya. Aquí en la esfera tenemos este cubrimiento. Por ejemplo, se puede cubrir con la parte de arriba, de abajo, de atrás y de adelante, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso no es suficiente porque nos faltarían los puntitos de estos lados, que están cubiertos por los que están a los lados. Entonces, esto define una estructura diferenciable sobre la esfera S2. Entonces, una variedad pseudo-riemanniana es una variedad diferenciable junto con un tensor métrico G, ¿ya? De un cierto índice constante nu. Acá, este tensor métrico puede ser o no definido positivo. Y este nu es el valor de la dimensión del espacio, de su espacio vectorial más grande, dentro del espacio tangente a un punto, donde esta métrica es definida negativa. Y bueno, por la ley de Sylvester, también podríamos ver ese análogo, que por la ley de Sylvester, este tensor métrico se puede definir como una forma cuadrática, una suma y resta de cuadrados. Entonces la cantidad de estos cuadrados que tengan signo negativo es la misma cantidad del índice nu. Entonces, en el caso de que el nu sea igual a 0, es llamada variedad riemanniana, como en el caso de la esfera de dimensión 2, ¿ya? En R3. Esta es una variedad riemanniana, tiene tensor métrico positivo definido. Y en el caso de que nu sea igual a 1, ¿ya? Y la dimensión de esta variedad sea mayor o igual que 2, se llama variedad lorentziana. Por ejemplo, tenemos la esfera lorentziana de dimensión n, que se define como los x dentro de Rn más 1, tal que la norma de estos x, digámosle norma, es igual a 1. Donde Sj que define este producto, esta forma cuadrática, tiene menos 1 y menos 1 y n1 en la diagonal, lo demás por 0. Por esto es una variedad pseudo-riemanniana, en el fondo la variedad lorentziana porque es de índice 1. Y esta es una gráfica, en el caso de n igual a 2, el caso máximo donde podemos dibujar, que es en R3. Entonces, ahora vemos que una variedad diferenciable se dice que es orientable si cada cambio de coordenadas, ya de un par de abiertos que se intersecten, tenga jacobiano positivo. Cuando esto ocurre, es posible escoger una orientación de esta variedad. O sea, escoger un grupo que actúa transitivamente sobre el espacio tangente en cada punto de manera suave. Ahora vamos a tomar dos variedades pseudo-riemannianas, M y M corro, orientables, ambas de índice nu y dimensión m, embebidas isométricamente en el espacio pseudo-euclidiano R mu n, donde se sabe que el grupo de isometrías que preservan una orientación
es este producto semidirecto entre Rn y SO sub mu más n, ¿ya? Donde este SO más sub mu n es la componente conexa que contiene la identidad del grupo pseudo-ortogonal, que se define de esta manera, como las matrices invertibles, de tal manera que x transpuesta jx es igual a j, donde j tiene mu menos 1 en la diagonal y n menos mu unos. O sea, en el fondo es coherente a lo que define la métrica en R sub mu, ¿cierto? N, al espacio pseudo-euclidiano. Bien, ahora vamos a definir lo que es un rolling. Entonces, un rolling lo vamos a definir a partir de una curva dentro de este producto directo, que es M cruz G barra. Con G barra el grupo de las isometrías que preservan orientación en el pseudo-euclidiano. Entonces, esta curva va a ser un rolling de M sobre M gorro, sin deslizar y sin rotar en torno a su eje, que se dice sin slipping y sin twisting. Sí existe lo siguiente. Existe una curva en M, de tal manera que esa curva se puede pegar, digamos, pegar entre comillas, eh, lo que quiere decir que al final la imagen sobre G es una curva en M gorro. Eh, ¿Ya? Bueno, se llama X gorro, se le llama curva de desarrollo. Además, la diferencial, fijando un punto en este G, ¿ya? La diferencial que envía elementos del espacio tangente al punto x de t de M, al M gorro, preserva orientación. Es una isometría que preserva orientación. La condición no slip se toma de esta manera. Lo que hace la condición no slip es que si nosotros tenemos nuestras dos variedades, digamos nuestra variedad M y nuestra variedad M gorro, ¿cierto? Y tomamos nuestra curvita x de t, nuestra curvita x gorro de t, la cual está definida mediante la imagen de SG, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es que si nosotros tomamos un vector velocidad en algún momento t, aquí en m, eso, mediante nuestra isometría, lo envía a un vector velocidad en m gorro. Y no ocurre el hecho de que si nosotros tomamos un vector aquí, se desliza y daría un vector que no es el vector velocidad. Esa es la idea, que envíe el vector velocidad en un vector velocidad de la curva x de t a la curva x gorro de t. Esa es la condición de no slip. ¿Ya? Ahora, la condición no twist, que es no girar en torno a su eje, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que si tenemos nuestras dos variedades, ¿cierto? De esta manera, tenemos nuestra curva x de t, nuestra curva x gorro de t, ¿cierto? Que está definida como la curva de desarrollo de la variedad m, la variedad m gorro, ¿cierto? Entonces, si tenemos un campo de vectores que sea tangente a la curva x, campo de vectores tangente a la curva x, ¿ya? Entonces lo envía a un campo de vectores que sea tangente a la curva x gorro, y lo mismo ocurre con la parte normal. ¿Ya? Campo de vectores que sea normal, lo envía a un campo de vectores que sea normal aquí en x gorro. Estas condiciones, vistas en el paper de Marquina y Silvalate, ¿ya? Que es donde definieron el rolling de esta manera, ya está muy bien visto ahí, con mucho detalle, es análoga, si cumple las condiciones anteriores. Estas condiciones son análogas a que si yo tengo, eh, dada una conexión, si tengo un campo de vectores paralelo a la curva x de t, entonces lo envío a un campo de vectores paralelo a la curva x gorro.
Bueno, acá paralelo tangente y paralelo normal, ¿ya? Ambas, por separado. Entonces, eso es lo que quiere decir. Bien, por ejemplo, un ejemplo que lo pueden ver, eh, por ejemplo, y con muchos detalles, en el paper de Zimmerman, ¿ya? Donde lo que hace es rodar la esfera Sn sobre el espacio euclidio a la n, ¿ya? Acá lo vamos a mostrar simplemente con el dibujo de S2 sobre su espacio tangente, R2, ¿ya? Es el rolling de la esfera sobre, como dije recién, el espacio tangente. Esto se puede definir una curva rolling de esa manera, ¿ya? Se puede hacer el rolling descrito de esa manera. Este es un rolling riemanniano que pueden ver con más detalles en ese paper. Ahora lo que vamos a hacer es definir el espacio pseudo-hiperbólico. Entonces, el espacio pseudo-hiperbólico, ¿qué es lo que es? Son todos los puntos de Rn más 1, donde Rn más 1 lo vamos a tomar como el pseudo-euclidiano, con índice nu más 1. Son todos los puntos ahí dentro que tienen norma menos 1. Donde recuerden que este J es definido por el Rn más 1, ¿cierto? Así que serían nu más 1 menos 1 y lo demás puros 1, ¿cierto? Así define la forma cuadrática. ¿Ya? Y este espacio resulta ser un espacio de dimensión n, una variedad de dimensión n, ¿ya? Y de índice nu, dentro de ese espacio pseudo-euclidiano. Además, vamos a tomar un punto, vamos a fijar el punto x0, vamos a tomar su espacio tangente a ese punto x0, en ese punto x0 tangente al pseudo-hiperbólico, y lo que vamos a hacer es demostrar que existe el rolling, que existe esta curva rolling que describe esta situación, que describe el rolling del espacio pseudo-hiperbólico sobre su espacio tangente. Entonces, para observar gráficamente el espacio pseudo-hiperbólico, podemos ver dos casos. Un caso sería la dimensión máxima, que podemos dibujar en R3, así que para n igual a 2, sería 2, 1. Entonces, en ese caso, estaríamos en R3, 2. Ese espacio resulta ser el equivalente a la esfera lorentziana, como lo vimos anteriormente, que sería con esta gráfica. Obviamente, eh, ya que difieren en algunos signos, que pueden estar acostados en algunos de los otros ejes. Y el caso en que nu sea igual a 0, estaríamos en R3, 1, ¿ya? Y ahí tendríamos el llamado hiperboloide de dos hojas. O sea que en este caso podemos observar de que, como está definido, el espacio pseudo-hiperbólico puede tener dos componentes conexas. Puede ser disconexo, ¿cierto? Con dos componentes conexas, ¿ya? Y esto resulta ser una variedad riemanniana. Bien, una de las cosas que mostramos, y bueno, en general todo este estudio nos enfocamos en el paper de Korolko con Silva Leite, ¿ya? Así que para este caso es dado que SO sub nu n más 1 o sub nu más 1 n más 1, el álgebra de Lie sobre el grupo que ya definimos, entonces el espacio tangente en el punto x0 se define de esta manera. Como cada vector es un múltiplo de x0 multiplicando por elementos del álgebra de Lie. No había muchas diferencias en lo que es el paper de Korolko con Silva Leite, salvo en tener el cuidado de que acá la norma de x0 es menos 1, ¿cierto? Ahí en el otro paper era 1. Así que había que tener cuidado con esos signos al momento de hacer esto. Lo mismo ocurre con las ecuaciones cinemáticas. Estas ecuaciones difieren en un signo, eh, por eso mismo. Entonces, enfocándonos en el mismo camino que hicieron Korolko y Silva Leite, definimos las ecuaciones cinemáticas, las cuales demostramos que efectivamente cumplían con las condiciones de Rolling, con estas condiciones de Rolling, ¿ya? Así que definen las ecuaciones cinemáticas de lo que es el hacer Rolling del espacio pseudo-hiperbólico sobre su espacio tangente. Y definiendo
como R los elementos de SO, entonces la curva Rolling se define como R a la menos 1 ST, donde el S es la curva en Rn más 1. Entonces esto define un Rolling. Bueno, acá el producto está al revés porque estamos tomando los R acá y el S en Rn más 1. Y la curva Rolling es x de t igual a r de t por x0. Bien, el objetivo de esto era probar la controlabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué le llamamos controles? Los controles son las elecciones de estas curvas, a lo largo de las cuales la variedad m rueda sobre la m gorro, en nuestro caso, donde el espacio pseudohiperbólico rueda sobre su espacio tangente, y se dice que el problema es controlable si la correspondiente distribución es bracket generating. Entonces, tomando la idea de Korolko y Silva-Leite, las cuales también se enfocaron en una idea de Zimmerman, en el paper de teoría de control de Zimmerman, se ocupó el teorema de Cho, como lo describimos ahí arriba, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue eh, representar estas ecuaciones cinemáticas como unas formas matriciales. Y a partir de esas, eh, representamos el álgebra de Lie con esas matrices, las cuales se demuestran que es bracket generating y por lo cual el sistema es controlable. Así que, como, como conclusión, tenemos que el sistema descrito con esas ecuaciones cinemáticas, por ahora con el índice 1, ya estoy ya encaminado con los cálculos para un índice cualquiera, me falta muy poco, es controlable efectivamente en ese grupo con índice 2, ¿ya? O sea, índice 1 para el caso de H, pero H está inmerso en el euclidio de índice 2. Así que es controlable en ese grupo. A partir de eso, bueno, me queda pendiente lo que es para el índice cualquiera. Bueno, ojalá terminarlo luego y sea positivo todo. Otra de las cosas que surgieron es, al hacer la comparación entre la pseudoesfera y el pseudohiperbólico, los cuales son antisométricos, por lo cual en algunas partes de los cálculos el carácter causal era contrario. ¿Ya? O sea, al decir que tenemos geodésicas que son eh, espaciales por un lado, son temporales en el otro. ¿Ya? Ahí había un carácter causal contrario entre ambas. Entonces, ¿qué ocurriría si sabemos que un rolling es controlable? eh, si el sistema es controlable, si hacemos rolling de un espacio, de una variedad sobre su espacio tangente. ¿Será controlable una variedad antisométrica a ella sobre su espacio tangente? Así como lo vimos recién, entre pseudoesfera y pseudohiperbólico. La pseudoesfera es más o menos la generalización de la esfera lorentziana, ¿ya? Con un índice mayor. Otra pregunta que surgió es, sabemos que el grupo de holonomía completo implica que el sistema es controlable. ¿Cuál será la relación entre los grupos de holonomía de variedades antisométricas? Y por último, ¿podemos encontrar criterios de controlabilidad para hipercuádricas cualquiera? Entonces quedamos con esas preguntas. Y bueno, acá tenemos una referencia, las cuales, por ejemplo, esto de arriba es muy interesante porque la controlabilidad se define en base al espacio-estado. El espacio-estado son todas las posiciones relativas donde son tangentes ambas variedades. Eh, este también es interesante porque hace una formulación intrínseca del rolling riemanniano. En este fue el que nos enfocamos para hacer este trabajo, ¿ya? La esfera lorentziana sobre su radio tangente, de ecuaciones cinemáticas descritas por Korolko y Silva-Leite. El de acá es donde definen de mejor manera el rolling, lo que es el rolling, ¿cierto? De estas variedades. Y aquí está el paper de Zimmerman donde eh, hace control óptimo de la esfera de cualquier dimensión sobre el Euclidio n. Y muchas gracias.